Comenzamos. Hoy, chicos, muy buenos días otra vez. Vamos a hablar de la conquista hispana del Tahuantinsuyo. Cómo los tres socios de la conquista logran finalmente la victoria. Como bien saben ustedes, ya en el tercer viaje, Francisco Pizarro y incluso sus hermanos y otros personajes importantes ya ingresan directamente a lo que corresponde el Perú. Vamos a hablar acerca de la captura y muerte de Atahualpa, una vez llegado Pizarro a, al norte del Perú, que es en el caso de Tumbes. En este momento, tanto Atahualpa como Pizarro, españoles y la parte del incanato, iban a tener una especie de reunión, pero en Cajamarca, porque Atahualpa se encontraba en los baños del Inca, que se encontraba en Cajamarca. Atahualpa no llegó en la mañana, que era la reunión, y los españoles se encontraban muy impacientes por ello. Recién en la tarde de un 1 de noviembre de 1532, el Inca salió de su campamento, Cajamarca, cerca de los baños, y entró, ¿dónde? A la plaza de Cajamarca. Detrás suyo del Inca venía el señor de Chincha, que también era cargado en andas. El Inca entró con una gran cantidad de acompañantes, pero estos no tenían armas. Algunos historiadores cuentan que sí las tenían, pero las tenían ocultas. Pizarro, como todo español desconfiado, había dispuesto ya que tanto los cuerpos de infantería, o sea, las personas de choque, como los de caballería, se ocultasen. Ocúltense, porque en cualquier momento nosotros atacamos. Era la orden de Pizarro. ¿Y dónde se ocultaron? En los galpones. Profesor, ¿y qué cosas son galpones? Los galpones son lugares donde puedes guardar armamento, provisiones, más o menos es eso. Y en esos lugares se encontraban los demás españoles y algunos de sus séquitos, ¿no? Que los apoyaban también. Dentro de ellos estaba Martinillo, el gran Martín, que era su ayudante y con él podía identificar y podía comunicarse con las personas o nativos que solamente hablaban el quechua. Una vez de eso, Francisco Pizarro da la orden a Pedro de Candia de que él debería ser el encargado de qué? De la artillería, de la parte armada. Y le había ordenado a Pedro de Candia que no ingresara directamente a la plaza de Cajamarca, sino que se colocara y se agazapara con sus personajes o con sus tropas en un cerro. El cerro se llamaba Rumitiana. En este cerro Rumitiana, Pedro de Candia se esconde, se agazapa, y era un lugar perfecto para observar ya los movimientos del Inca. Los españoles pasaron la noche a la vista de Atahualpa y en constante guardia, temiendo un ataque sorpresivo. Obviamente los españoles no eran para nada confiados y temían ellos de que los incas, o perdón, el Inca diera la orden de que los atacara. Pero sin embargo, Atahualpa no los molestó. Al día siguiente, al atardecer, Atahualpa decidió entrar al pueblo. Precedieron al Inca unos 400 hombres que eran su guardia personal, todos con vestimentas iguales, cuya misión era limpiar, mira, las piedras y pajas del camino, porque le limpiaban el lugar a quién, al que era o se consideraba el nuevo Inca. Mientras tanto, Pizarro dividió sus huestes, o sea, sus tropas. ¿De qué manera lo dividió, profesor? En 4 partes, porque quería flanquear justamente al Inca. ¿De qué manera? Se escondieron en diferentes edificios que rodeaban toda la gran plaza. El primero era su hermano menor, Hernando Pizarro. Hernando Pizarro tenía a su mano 14 o 15 jinetes, cuenta la historia. El segundo era Hernando de Soto. Este señor Soto llega a la historia porque fue el primer español que trajo a la primera mujer española a tierras colonizadas, en este caso Sudamérica. Y Soto tenía 15 o 16 caballos. El tercero estaba situado con otros capitanes y soldados, mientras que Francisco Pizarro tenía 25 efectivos y estaba al frente de todo eso. Ahora, vamos más adelante. El encuentro
se va a llevar a cabo un 16 de noviembre de 1532 en la Plaza de Armas. Pero cosa curiosa te voy a explicar. Antes de que Atahualpa cometiera el error, ¿no es cierto?, que todos ya conocemos de rechazar la Biblia, antes de eso, el Inca y toda su gente le había servido lo que es el brebaje sagrado que correspondía a los incas. ¿Cuál es ese brebaje, profesor? Es la chicha de jora. La chicha de jora era un brebaje o una bebida sagrada. Fue rechazada y fue tirada. Y fue en ese momento donde estaba en la misma plaza de armas, donde un padre dominico que se llamaba Vicente Valverde, antes de entregarle la Biblia, le lee un requerimiento, una hojita con papel en mano, le lee al Inca. Obviamente el Inca no entendía absolutamente nada porque él no hablaba español, solamente hablaba quechua, pero en el requerimiento decía de que todo español que llegara a tierra ajena, automáticamente todos los pobladores pasaban a ser colonia de España. Y una vez que pasó eso, el mismo padre Vicente Valverde le entrega el Evangelio, o sea, le entrega la Biblia, ¿a quién? A Atahualpa. Y Atahualpa, en el mismo acto que hicieron ellos al rechazar la chicha de jora, él también rechaza la Biblia porque no sabía qué cosa era. Y en ese momento se inicia el ataque. Al iniciarse el ataque, todos los indios, incluso o incluido el mismo Atahualpa, salieron despavoridos. Profesor, ¿pero por qué? Si era un ejército poderoso y además eran muy numerosos, por una sencilla razón, chicos. Hay algo que no conocía ni el Inca ni los indios que lo cuidaban, que eran las armas de fuego. Profesor, pero las armas de fuego son de metal y además si disparan le pueden hacer a uno daño y pueden seguir avanzando. Lo que asustó al Inca y lo que asustó a los indios no fue justamente las armas en sí, sino fue el sonido estruendoso, porque ellos jamás habían escuchado un arma que sonara de esa manera tan estrepitosa. Y es por eso que todos salieron despavoridos. Y de esa manera le resultó más fácil a Pizarro capturar a Atahualpa, pero solo no lo capturó Pizarro, porque tú sabes que cuenta la historia que los incas en ese momento eran una raza totalmente diferente a los indios. Profesor, ¿cómo es así? Explíqueme un poco más. Cuenta también la historia de que el inca podía llegar a medir incluso más de 2 metros de altura. Y sin embargo, el resto de los súbditos solamente llegaban al 1,50 m o al 1,60 m de altura. Eran pequeñitos pero muy fuertes. Y es por eso que el Inca era denominado Dios, porque era de una raza completamente diferente. Como te explicaba, podía llegar hasta más de 2 metros. Bueno, Pizarro no lo capturó solo, pero se considera Pizarro como el que captura a Atahualpa con ayuda de diferentes españoles. Mientras que este personaje, Miguel Estete, así se llamó este español, le arrebató la mascaipacha. Profesor, ¿qué es mascaipacha? La mascaipacha es lo que identifica como corona, con un plumaje en la parte superior, en el medio, del Inca, que es considerado el símbolo del poder del Inca, ¿ok? Una vez Atahualpa fue encerrado en un lugar llamado Amaruhuasi. En este lugar, Amaruhuasi cayó prisionero, ¿ok? Y fue obviamente, como él llamaba, apresado por quién. A él decía, a los españoles les llamaba los barbudos. Entonces, una vez que pasó esto, acá te veo el requerimiento, mira, te leo un poquito más del requerimiento haciendo un paréntesis. El, el dominico, el padre, Vicente, agarró y leyó un documento que debía leerse a los indios por medio de un intérprete. En este caso, el intérprete era Martinillo. ¿Y qué exigía? Al comienzo de una empresa de conquista se le exigía esto, sometimiento a la iglesia y al rey. Pero obviamente Atahualpa no sabía quién era el rey, porque él era el soberano, y mucho menos la iglesia, porque ellos no creían en la iglesia, no creían en un solo Dios, sino creían en diferentes dioses, donde el principal era obviamente el Inti y el Sol. Ahora, Atahualpa, una vez preso, le ofrece un requerimiento.
o le ofrece algo a los españoles, en especial a Francisco Pizarro. Y Atahualpa le dice, si me soltáis, dijo un día Atahualpa Pizarro, yo cubriré de oro todo este aposento, todo el cuarto. En ese momento, picado de la sonrisa, o sea, incrédulo, Francisco Pizarro no le cree absolutamente nada. Y es entonces donde el mismo Atahualpa le dice, para que me creas, no solo cubriré de oro el suelo, sino que llenaré este cuarto de oro hasta donde llegue mi mano. La alzó y se puso en puntillas. Y no solamente eso, sino que también te llenaré 2 cuartos más de plata. Y lo voy a hacer de inmediato, a cambio de mi liberación. La seguridad con que prometía las riquezas ya vistas y las que anunciaba la voz pública hicieron al fin que se tomaran seriamente sus palabras. Recién Francisco Pizarro se tomó en serio porque Atahualpa fue tan seguro de lo que estaba prometiendo que no había certeza a ninguna duda. Como bien saben, Atahualpa va a repartir el botín. La mayoría de los españoles se mostraron decididos de todas maneras a matar al Inca. ¿Por qué? Porque si liberaban a Atahualpa, obviamente Atahualpa iba a retroceder, iba a volver al Cusco o en todo caso a Ecuador porque él es quiteño, iba a reformar nuevamente su ejército e iba a destruir a todos los españoles. En un principio, todos los españoles estaban de acuerdo, pero menos uno, el propio Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, ya una persona de 60 años, ya se veía un poco satisfecho y veía que el imperio incaico estaba en declive. Algo más que te quiero agregar. Antes de que Atahualpa sea ajusticiado, Atahualpa se da cuenta de que si es ajusticiado, Huáscar quedaría como sucesor porque todavía estaba vivo. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a uno de sus generales, porque Atahualpa ya estaba capturado también perdón, Huáscar estaba capturado también por Atahualpa, y manda a que lo ahoguen. Y es por eso que Huáscar muere ahogado por uno de los generales de Atahualpa. ¿Ok? Una vez estando ya Atahualpa y cumplió la promesa, ¿qué pasó? Esta es una imagen de cómo él promete justamente hasta qué altura iba a llegar la cantidad de oro. Al llegar las noticias a Cajamarca de que tropas del Inca venían a rescatarlo, ¿ves? A Atahualpa, Pizarro, considerando que la vida de todos los españoles estaba en peligro, cambió de parecer y decidió juzgar y dar muerte a Atahualpa. ¿Cómo vas a juzgar a alguien que no tiene incidencia en esto? ¿Cuáles eran los cargos que se le imputaba a Atahualpa? Punto número 1, traidor. ¿Por qué traidor? Porque aunque prometía fabulosos rescates, hacía todo lo posible por matar a los españoles. Punto número 2, regicida. ¿Qué es regicida? Matar a tu rey por haber asesinado al Inca Huáscar, porque Huáscar ha sido considerado antes que Atahualpa como el verdadero y legítimo Inca, y Atahualpa es quien se subleva, y es por eso que lo mata. Fratricida, por haber ejecutado a otros hermanos suyos. Recuerden una cosa, en el tiempo del incanato, el Inca en sí podía tener diferentes collas, diferentes esposas y podía tener diferentes hijos en todo lo que representa el imperio incaico. Y es por eso que uno de los principales donde nacía el Inca debía de nacer en el Cusco, pero no necesariamente tenía, en este caso, hijos en el Cusco. Lo podía tener en Lima, lo podía tener en Cajamarca, lo podía tener en Quito como lo tuvo y en este caso es Atahualpa. Y Huáscar sí era cusqueño, pero eran medio hermanos. Además lo acusaron de homicida por haber matado a parientes y criados de la panaca de su padre. Cuando hablamos de la panaca hablamos de la realeza. Incestuoso,
por haber tenido relaciones sexuales con sus hermanas. Hereje, por realizar la religión católica y creer, por rechazar la religión católica y creer en cambio en varios dioses. ¿Cómo va a ser hereje si él no conoce absolutamente nada de la religión católica? Por lo tanto, no podía ser acusado de esa manera. De todas estas acusaciones, solo era cierta una, la muerte de Huáscar. Esa era la única de la cual sí podía ser condenado. Por lo tanto, conclusión, los jueces actuaron mal. No es que hayan actuado mal, sino que actuaron por conveniencia. ¿Ok? Llega el día de su juicio, el 26 de julio de 1533. Pero te explico algo más. Dentro del juicio, a él le decidieron los jueces, el jurado, que iba a ser muerto quemado. Él iba a morir quemado vivo. Atahualpa definitivamente no quería ese tipo de muerte. Él sabía que iba a morir, que ya estaba condenado a muerte. Pero él le pide no morir de esa manera. Entonces, el mismo fray Vicente Valverde, el padre Vicente de Valverde, con el cual se congenió y votó la Biblia, le propuso algo. Ok, no vas a morir quemado, vas a morir con la pena del garrote, que es morir ahorcado. Pero, ¿qué debo de hacer? Le dice Atahualpa. Algo muy sencillo, tienes que bautizarte. Si te bautizas, te cambiamos la pena de muerte de la hoguera por la pena del garrote. ¿Te parece? Sí. Entonces Atahualpa decide bautizarse. Y el nombre que le dan, según la historia, pueden ser dos. O Juan o Francisco. Y de esa manera Atahualpa muere por la pena del garrote y no quemado. Al día siguiente se sepultó al Inca en la iglesia de Cajamarca. Cuando los españoles salieron de esa ciudad, bajaron los indios y extrajeron el cuerpo de Atahualpa. Y hasta el día de hoy no se conoce el paradero ni se conocerá del cuerpo del Inca. Lo que seguirían serían años de guerras civiles en que los propios conquistadores y hasta entonces unidos en un frente común se asesinarían fratricidamente unos a otros. Como bien es sabido en esta parte, chicos, una vez que lograron ya la muerte y la hegemonía a nivel incanato, los españoles empezaron también con diferentes rencillas entre ellos. Tanto es al final que el mismo Francisco Pizarro mata a Diego de Almagro. Diego de Almagro va a tener un hijo que se llamaba Almagro el Mozo y él termina también matando a Francisco Pizarro. Y así sucesivamente también hubo problemas entre hermanos de los Pizarros, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, hasta acá podemos poner la muerte de lo que representa Atahualpa. Esta es la pena del garrote, donde él muere ahorcado en este espacio. Acá podemos visualizar también acerca de los invasores, la edad, los personajes, la función que tenían cada uno de ellos y cuál era el tema académico que tenían cada uno de ellos. Si te das cuenta, vamos a un personaje, este que es el principal, Francisco Pizarro. Si te das cuenta, él tenía en ese momento 54 años, casi 60. Era comandante en jefe y capitán a la vez. Nació en Trujillo, provincia de Extremadura, pero era iletrado, chicos. No sabía leer, no sabía escribir. Lo único que sabía era hablar, porque desde muy pequeño él se crió con lo que corresponde a la parte militar. Y hasta acá podemos visualizar cómo fue la captura, el rescate y la muerte de nuestro conocido Atahualpa y de qué manera los mismos españoles lograron apoderarse del imperio incaico a través de engaños, a través de traiciones y a través de, obviamente, estrategias colonialistas. Hasta aquí, chicos, con lo que corresponde a este tema. Gracias.